Iniciamos con el primer episodio del podcast, que ya lo presentamos, ya ustedes lo vieron, y queremos que nos sigan también en todas nuestras redes sociales, Piedra de Toque, en Instagram, en Facebook, en YouTube como Esteban Torres Cobo, y adicionalmente en mi página web también van a tener una pestaña con este podcast. Y tenemos como primer invitado, no se me ocurrió mejor idea que tenerle a mi padre, a Luis Fernando Torres, pero no porque sea mi padre necesariamente, sino porque quiero que nos hable de un libro que acaba de escribir que se llama Ambato en la vida de Luis Torres Carrasco, el alcalde de la modernización, sobre mi abuelo, que además de ser un esfuerzo personal intelectual muy especial, nos transporta sobre todo a la ciudad de Ambato, la ciudad donde yo nací, donde nació mi abuelo, donde nació mi padre, y lo interesante es que va hilando la historia de la ciudad con la historia personal de mi abuelo. Así que bienvenido, papá, no sé cómo decirte en el podcast, pero bienvenido acá, a que converses de este tema. Muchas gracias, Baby Torres, por esta invitación. Vamos a hablar de política local, nacional, de historia, cultura y la trayectoria de alguien que fue un ejemplo para todos nosotros. A propósito, me dijo que no hable muchos temas personales, que vamos a hablar del libro y del tema político, y le entiendo, vamos a respetar esa regla. Sin embargo, sí te quiero preguntar, porque yo te vi cuando primero iniciaste. El abuelito Lucho, como le decíamos de cariño, falleció el 2019. Y tú empezaste ya a entrevistarle ¿cuántos años antes? Unos 4 años antes, conversaciones de fin de semana en las que... ¿Le grabaste o ibas anotando? No, simplemente ni anotaba. Ese tiempo tenía mejor memoria que ahora y pude registrar gráficamente lo que él me decía. Claro, yo me acuerdo porque el abuelito Lucho, que vivía en Ambato, tenía una especie de estudio, porque ya se le complicó bajar las gradas a su oficina personal que tenía en la casa, pero adaptó, ¿te acuerdas?, un escritorio. Tú mismo le adaptaste con una computadora y me acuerdo que ahí le conversabas con él bastante, ¿no? Así es, conversaciones interesantes con un hombre tan culto como fue él, con muchísima experiencia. Murió cerca de los 93 años, lúcido completamente, con algunos problemas para caminar, moverse, pero completamente lúcido. Él tenía la costumbre, hasta una semana antes de morir, de leer por lo menos unos 5 periódicos diarios, entre los cuales estaban los principales nacionales, el diario El Heraldo, que él mismo fundó, e internacionales como el ABC de España, que era parte de su lectura diaria, además de muchos libros. Era un hombre realmente culto, que curiosamente, como muchos me han preguntado, aprendió de joven todavía latín, griego, francés y español. Y hasta sus últimos días, en medio de la agonía, rezaba el Padre Nuestro y el Ave María en latín, perfectamente. Porque tuvo una formación que al principio pensábamos que era dura, ¿no? Que fue, vino a Quito joven. ¿A qué edad vino? Él estuvo de entre los 12 y los 17 años en el seminario menor por decisión propia de él. Y claro, la educación que recibió en el seminario era de lujo. Los filósofos, sacerdotes nacionales, extranjeros, le dio pues un andamiaje intelectual único. Y yo me acuerdo que, tú eres una especie de curador de los mejores artículos y le imprimías los artículos del País, los artículos del ABC, para que él tenga sus lecturas dominicales, aparte de las que él hacía por su cuenta, que eran los periódicos nacionales, ¿no? Sí, era un hombre que estaba muy informado y claro, una ventana que él tenía hacia el mundo era precisamente la prensa internacional española. ¿Por qué la prensa? Porque él, al haber sido fundador de Diario El Heraldo, su director hasta el día de su muerte, y haber estado desde esa importante atalaya mirando los acontecimientos de Ambato, de Tungurahua, del país y del mundo, siempre tenía interés en informarse más allá de lo que podía ver en la televisión o tal vez en alguna red social, en los periódicos.
Lo interesante del abuelito, que nosotros ya le conocimos de avanzada edad, aunque yo me acuerdo, pude ya estar más maduro en mis veintes, junto a él, conversar bastante. Yo vivía en Quito por el estudio. Tú entiendo que los últimos años sí lograste coincidir con él entre semana, porque estabas en Ambato o no. Sí, claro, yo estuve en la asamblea hasta el año 2019 y luego de la elección a nivel local para alcalde decidí hacer una pausa que hasta ahora dura en el ámbito electoral y ello me dio la oportunidad para poder encontrarme con él ya no solamente los fines de semana, sino permanentemente entre semana, cruzar experiencias. La relación siempre fue muy estrecha. Yo le vi a él como un ejemplo, un hombre exitoso, un hombre que triunfó en la vida pública, en la vida privada, en la vida familiar y sobre todo con empuje, con carisma y enamorado de Ambato. Él siempre decía: Ambato es la segunda ciudad de la Sierra Ecuatoriana. Cuando él fue alcalde de Ambato en 1970, él consideraba que ese tiempo Ambato estaba solamente detrás de Quito, por el potencial que representaba Ambato. Luego creció Cuenca y la situación varió. Y eso es lo que siempre nos llamó la atención a los nietos, sobre todo, entiendo que a los hijos también. Cómo alguien pudo haber hecho tantas cosas y que le vaya bien en casi todas. Quizás en la agricultura, en la finca familiar, lo único que no le fue muy bien, pero en todo lo demás le fue bien. Y él funda también joven el periódico, ¿no? El Heraldo. Sí, a los 30 años de edad, él funda el periódico con otros ambateños y permanece durante 60 años como director gerente del periódico. También participó en la fundación y dirección del Banco de Tungurahua, invitado por un exalcalde, Galo Vela Álvarez, y tantos emprendimientos en el ámbito jurídico. Fue registrador de la propiedad de Ambato por más de 2 décadas, cuando los registradores operaban con la modalidad española. No eran empleados municipales, no eran empleados públicos, sino administraban bajo otro régimen jurídico los registros de la propiedad. Y justamente el periódico, le acompañábamos cuando podíamos los nietos, los hijos también. Caminaba muy elegante de la casa al periódico que le quedaba cerca y no dejó, que yo recuerde, hasta el último día de revisar los editoriales, de revisar con un equipo, por supuesto, pero sobre todo con su dirección, las noticias que salían. Nunca se prestó, por ejemplo, en el periódico, nos contaba eso, para atacar a nadie. Mucha gente en ese tiempo buscaba atacar a un opositor y mandaba un escrito, él se negaba, siempre manejó muy pulcramente las cosas, ¿no? Él fue un conservador de formación. Él siempre se resistió a afiliarse a los partidos políticos. Él consideraba que los partidos políticos eran camisas de fuerza y llevaban muchas veces al sectarismo. Él, como conservador, tenía una visión amplia, esa era su filosofía de vida, y por lo tanto era tolerante. E inclusive muchos de los socialistas locales le guardaban respeto porque permitía que en el medio también pudieran opinar, de tal modo que eso le permitió también ganarse el respeto de todos y fundamentalmente ser un ejemplo. Hasta ahora es reconocido y recordado por aquellos que le conocieron y vieron que desde Diario El Heraldo transformó el periodismo en el centro del país, porque Diario El Heraldo, desde que se funda hasta cuando él fallece, era el primer medio de comunicación escrito en el centro del país. Así es que continúa hasta ahora funcionando, ¿no? E incluso imprimiendo los periódicos, que ya es un logro en esta época digital. La alcaldía de Ambato, tú nos contabas que en ese tiempo no funcionaban como funcionan ahora, no habían recursos mediante transferencias automáticas, sino que básicamente era autogestión y que él como alcalde, con esos recursos pudo hacer muchas obras, ¿no? Sí, él fue elegido en 1970 alcalde de Ambato con una votación histórica. 4 años después, en 1974, renunció a la alcaldía porque consideró que había cumplido el mandato de los 4 años para el que le eligieron los ambateños. Pudo haberse quedado 4 años más porque el mando de la dictadura militar le dijo: puede usted, si quiere permanecer 4 años más, tiene nuestra confianza, además ha hecho una buena gestión. Él dijo no. Que es una anécdota muy fuerte. Es el único alcalde de Ambato que ha renunciado pudiendo quedarse 4 años o más. Y decidió seguir apoyando, por supuesto, a los candidatos conservadores y del movimiento
social cristiano, pero no volvió a participar electoralmente. Le pidieron que sea candidato otra vez a alcalde, a prefecto, a diputado. Dijo, no, yo desde muy joven me propuse ser alcalde de Ambato para transformar mi ciudad, para servirla. Llegué y con eso me siento satisfecho. Y como no era un político profesional de los que estaba todo el tiempo en la política, sino de aquellos grandes ciudadanos que sirven a la ciudad, simplemente volvió a sus actividades empresariales privadas. Era un empresario de muchísimo prestigio. En el diario El Heraldo no solamente revisaba los contenidos, sino también gerenciaba la empresa, es decir, estaba atento a los flujos, ingresos, egresos, atento a la contabilidad, funcionamiento de maquinaria, importación de papel de Chile, de Rusia, y claro, los problemas propios de una empresa bastante grande en aquel entonces y en otras actividades empresariales adicionales. Entonces fue un ejemplo, hizo lo que hizo, con mucha dedicación, con método. Él nunca se propuso ser un millonario. Él decía, en la vida lo que yo me propuse ser es un hombre independiente, con lo necesario para que mi familia viva bien, y así fue como construyó su vida. De tal modo que nunca buscó excesos, pero tuvo lo que tuvo, y esa filosofía de vida nos trasladó también a nosotros. Y era frugal muy frugal. En su vida diaria era sorprendentemente austero. Nada ostentoso, un hombre disciplinado, austero, valiente, eso sí, muy valiente, decidido, emprendedor. Además, si bien fracasó en el mundo de la agricultura en varios proyectos a los que se dedicó, entre otros la siembra de ajo, tuvo éxito en cambio como ganadero ecuestre. Además de ser un gran jinete, pasión que la vivo yo y que también en la familia la comparten los nietos. Que yo no recuerdo si llegué alguna vez a coincidir con el abuelito, creo que sí, cuando era pequeño en las cabalgatas que hacíamos en la finca, pero ya cuando no pudo montar más caballo vivía a través de nosotros y sobre todo de ti, los caballos, ¿no? Así es, porque el mundo rural era un mundo que a él le apasionaba, sobre todo en vivir la ruralidad en la sierra ambateña, que le abre a uno la oportunidad para conocer también una cultura que muy pocos conocen. El mundo rural no solamente está compuesto por árboles, siembras, campo, polvo, sino por gente, por cultura. La cultura andina, tan rica en su gastronomía, en sus costumbres. Cerca de nuestra finca, antes era una gran hacienda, están varias comunidades indígenas con una riqueza cultural única. Para quienes nos dedicamos al derecho, saber, por ejemplo, cómo funciona el derecho indígena, las costumbres, los cabildos, los alcaldes que tienen las comunidades, es un tema apasionante. Entender la visión circular que tienen de la vida. En el libro se aborda, por ejemplo, el mestizaje cultural. Se cita en el libro un autor que él leía mucho, el venezolano Arturo Uslar Pietri, autor de novelas interesantísimas, La isla de Robinson, por ejemplo, en la que habla de la Tacunga y del maestro de Bolívar, de Rodríguez. ¿Por qué Arturo Uslar Pietri? Porque él es el que traza para América el gran concepto del mestizaje cultural. Cómo cambió la visión desde la llegada de los españoles y la formación de los cuadros propios en Latinoamérica. Además, cuando él fue alcalde de Ambato, y tú lo mencionas en el libro, Ambato no era lo que era ahora territorialmente. Era una alcaldía mucho más grande que comprendía lo que hoy son cantones, similar un poco a lo que era el Gran Guayaquil antes de la subdivisión, digamos. Claro, el cantón Ambato era un cantón que tenía como parroquias a varios cantones actuales, entre esos Quero, Mocha, Tizaleo, Ceballos, en la zona sur de la provincia de Tungurahua. Pero era un municipio que funcionaba con los recursos de los ciudadanos ambateños que pagaban sus impuestos y sus contribuciones. Dineros adicionales llegaban por gestión propia de los alcaldes. No ocurría lo que sucede ahora, que vía transferencias constitucionales y legales, los gobiernos autónomos descentralizados reciben actualmente
el 15% de los ingresos del presupuesto. Antes eso no existía. Y por eso en los municipios había austeridad. Los alcaldes difícilmente podían disponer de recursos para esas gran fiestas, festivales, la contratación de artistas, porque se veía muy mal. Ahora también se ve mal en ciertas ciudades y cantones, en otras les gusta. Bueno, es una forma de manejar el gasto. Que yo cuestiono esa falta de austeridad en la gestión pública, especialmente local. Y salió bien también, ¿no? Porque su paso en la política no le representó a él ni juicios, ni... Vivió tranquilo, caminaba tranquilo por Ambato, siempre fue muy respetado, no solo por el periódico, sino por su paso por la política. Así es, como todos nosotros que podemos en las calles de nuestra ciudad donde vivimos caminar, presentarnos y conversar. Lo que no pasa con tantos aventureros de la política que como vendaval cruzan por un cargo y luego tienen que desaparecer por otros lares. Esa fue la vida de él, es un ejemplo, y el libro está lleno de anécdotas sobre la gestión local en materia, por ejemplo, de vialidad, de infraestructura de agua potable, patrimonio cultural, la Quinta de Mera, que es un ícono cultural, turístico del Ecuador, fue incorporada al patrimonio municipal cuando él era alcalde para convertirse en lo que es la Quinta de Juan León Mera, que hoy forma parte de un gran complejo, yo diría, el más grande que existe en el país, en las riberas de un río. Claro. Ambato ofrece lo que no ofrece ninguna otra ciudad. El gran paseo cultural en las riberas del río Ambato, con la quinta de Luisa Martínez, la de Juan León Mera, que la incorporó él, y luego en la parte alta las estribaciones de lo que era la quinta de Juan Montalvo. Además, siempre se preocupaban, yo creo que las ciudades ecuatorianas estaban en formación o en modernización, y recuerdo que él nos contaba la molestia de él como ambateño y de los ambateños, por ejemplo, cuando una empresa, la llantera, no encontró un buen ambiente para iniciar sus operaciones en Ambato y tuvo que irse a Cuenca. Era algo que los ambateños decían, todavía había una pugna con Cuenca en ese momento por temas económicos, culturales, de ciudad. Sí, ese fue uno de los problemas que vivió Ambato. Una industria tan pujante e importante como la llantera no pudo instalarse en Ambato, siendo que los capitales eran ambateños y tungurahuenses, y tuvo que instalarse en Tungurahua. La razón fue básicamente... En Azuay. En Azuay, la razón fue que un grupo radical de corte comunista a nivel laboral y con alguna autoridad local que ese tiempo se encontraba en funciones, desalentaron esa importante inversión en nuestra ciudad. Ahora, ¿quién crees que le influyó en él, en su formación, en que se propuso su tío Luis Arcadio Carrasco Miño, quizás en lo político, en lo personal? Sí, él tuvo algunos referentes. José Arcadio Carrasco Miño, su tío, mi tío abuelo, fue alcalde de Ambato en 2 periodos entre 1949 y 1951, precisamente después del terremoto. Sí. Y luego entre 1951 y 1953. Claro, él era un referente para un joven de 17 años que estaba viendo la evolución de su ciudad. Inclusive en el libro se cuentan las anécdotas de la famosa guerra del Socavón, cuando avanzaba el coronel Mancheno, y claro, en ese tiempo José Arcadio Carrasco Miño era gobernador de la provincia de Tungurahua, siempre estaba armado. Mi padre le acompañaba y en la parte alta estaban con los cañones listos para poder frenar, digamos, el avance del coronel Mancheno. Hubo en la famosa guerra del Socavón tiros cruzados, murió un lego. Mi padre relata perfectamente porque vivió ese episodio. Entonces, son historias que ocurrieron en Ambato, pero que tuvieron impacto nacional. Otro tema que es interesante, ¿no? Es entre sus hermanos, que fueron varios, todos o la gran mayoría fueron doctores. Y él decidió hacerse abogado, a pesar de que su hermano mayor, por ejemplo, era un gran doctor cuando él era joven, pero él decidió hacerse abogado. Parece que nunca le gustó, nunca le llamó la atención. Así es, era de sus 4 hermanos y una mujer, se hicieron médicos, el primero al menos, inclusive un médico acreditado en Estados Unidos. Su hermana, una de las primeras obstetras del país, además. Así es.
fueron médicos, todos estudiaron en la capital de la República. Su hermano mayor luego fue contratado por la multinacional Shell y viajó a Venezuela, a las instalaciones petroleras, y ahí se radicó. Hay un monumento en honor al famoso doctor Carlos Torres Carrasco, hermano de mi padre, hermano mayor. Pero bueno, él optó por el mundo del derecho, la abogacía, donde le fue también bien desde su estudio profesional y desde varias actividades. Y claro, nos trasladó también el amor por el sistema normativo que debe estar bien plantado para preservar los derechos y las libertades individuales de la gente. Así es. No, sin duda era un personaje interesante, no porque sea mi abuelo, pero aprendimos mucho y es bueno tener ese tipo de referentes en la propia familia. Los últimos años que todos logramos estar con él, ¿cómo crees que se sentía? ¿Tú crees que se sentía realizado? ¿Qué le preocupaba? ¿Qué esperaba? Yo me acuerdo que para él el periódico era una prioridad. Siempre veía cómo estaban los números, cómo evolucionaba todo. La política también, porque tenía familiares en activo, tú, luego yo, mi tío Carlos también. Pero yo le noté a una persona tranquila que creo que se sintió realizada. Sí, él se sentía realizado porque veía que sus hijos, sus nietos que habían incursionado en la política, estaban haciendo lo que él siempre hizo: servir como se debe servir de un cargo. Porque si uno ingresa a la política, tiene que ser para servir a los demás, y especialmente a los marginados y a los que menos necesitan. Entonces él veía esa vocación, claro, un servicio desde una visión conservadora, libertaria, que era lo que le animaba. Le había leído mucho sobre todo ello. Se sentía bien y recordaba muchas anécdotas. Él fue también diputado de la República entre 1968 y 1970, y cuando él era el ponente de la ley de creación de la Universidad Técnica de Ambato, en esa sesión hubo un tiroteo entre Manuel Araujo Hidalgo, me parece que era ministro de Gobierno, y el diputado Rodas de Cañar. Padre de Mauricio Rodas. Parece que era así, algo así. Entonces hubo un tiroteo. Claro, la mayor parte de asambleístas se escondieron debajo de los asientos ante semejante peligro. Estaba justificado que operaran así. Mi padre, con algunos diputados más, permanecieron sentados a la espera de que se reanude la sesión. Se reanudó, presentó el proyecto y se aprobó la ley de creación de la Universidad Técnica de Ambato. También se acordaba de otra anécdota: el día en que cayó José María Velasco Ibarra. Fue que él estuvo al lado en la Plaza de Toros. El presidente José María Velasco Ibarra le tenía a mi padre una disposición especial. Y claro, ese día ingresaron a la Plaza de Toros para la coronación de la reina. Ya le pifiaron, nos contaba el abuelito, al presidente Velasco. La Plaza de Toros estaba pues ya en contra del presidente, pero el presidente pensaba que algo más estaba ocurriendo. Sin embargo, mi padre, eso cuenta, le preguntó algo, le dijo: no, alcalde, aquí terminamos y salimos. Terminó el acto, salieron, fueron a la casa de César Augusto Salazar y Victoria Samaniego Salazar, que había sido secretaria privada de Velasco Ibarra, y claro, el movimiento era ya preocupante, porque el general Guillermo Rodríguez Lara ya estaba pues en los movimientos que llevaron al derrocamiento del presidente Velasco Ibarra. Y justamente la elección del 70 a la alcaldía de Ambato le gana a César Augusto Salazar. Sí. Que era en ese tiempo el hombre más rico de Ambato. Sí, y un hombre muy respetable. Y con mi padre tenía una magnífica relación, porque cuando César Augusto Salazar fue alcalde de Ambato a inicios de la década de los 60, mi padre fue su procurador síndico. Y trabajaron muy bien, y luego se enfrentaron en 1970. Y claro, le ganó mi padre, pero la relación era de lo mejor fluida, a tal punto que cuando él era alcalde, el presidente Velasco Ibarra llegaba a la casa del señor César Augusto Salazar, especialmente por la esposa, que había sido su secretaria particular en la presidencia de la República. Toya Samaniego. Y había ese respeto entre familias de Ambato, ¿no? Incluso mi abuelo Jaime Cobo Buccelli eran casi vecinos. Yo me acuerdo que en los últimos años la familia iba, almorzaba donde la familia de los Cobo, íbamos en la tarde, los sábados en la noche siempre la familia Torres, nos reuníamos,
Y yo creo que eso es lo que él le hacía más feliz. Estar con la familia le llenaba, era su momento de felicidad. Cuando a los nietos nos llevaba a la finca también y le acompañábamos, eran los momentos que él se acordaba siempre. Era un hombre familiar. Sí, un hombre, por supuesto, la familia era su prioridad. Las actividades empresariales, jurídicas, políticas eran algo importante, pero siempre menos importante que la familia. Y por eso, claro, con tu abuelo Jaime Cobo Buccelli, un hombre respetadísimo en Ambato y sobre todo un gran genealogista, a tal punto que la historia social de Ambato, muchos genealogistas profesionales la han construido con la información Que él tenía en apuntes. que él tenía, pues, en apuntes, como era ingeniero, constructor, él operaba con otros códigos, con mapas, y la relación era muy fluida, eran prácticamente contemporáneos, y claro, de familias con raíces en Ambato, en la provincia de Tungurahua, que conocemos lo que es el centro del país, y esa es una ventaja inclusive en política, porque muy pocos conocen la realidad del centro del país. Y yo al menos me siento orgulloso de conocerla, de haber vivido siempre en Ambato. Claro, que cuando estuve en el extranjero estudiando en la capital de la República, en actividades públicas, no estaba permanentemente, pero allí seguimos. Y desde allí vemos al país y soñamos con un Ecuador diferente. Y hay dos cualidades de él que yo rescato, que era el orden y la precisión. Orden, por ejemplo, en su rutina diaria. Lo que hacía cuando iba al periódico, cuando tenía otro tipo de actividades, cuando iba a la finca, que iba 2 días a la semana, una a la tarde o la mañana, me parece, los martes y jueves. Y el otro era la precisión, cómo nos corregía cuando nos equivocábamos en la dicción, en las palabras, a todos, desde nietos, hijos, no se le pasaba una. Sí, Tenía un muy buen lenguaje, ¿no? muy bueno, claro, dominaba el español y claro, era la precisión era su gran fortaleza. Y la síntesis, además, la capacidad de sintetizar, hacer simple lo complejo y ser preciso en las cosas. No le gustaba a la gente que divaga, a la gente que se da las vueltas, a la gente que no va a lo concreto. Él, por ejemplo, en sus equipos de trabajo, le gustaba estar cerca de gente que conocía números, gustaba estar junto a contadores, ingenieros y abogados que sepan el lenguaje jurídico, porque el lenguaje jurídico, si algo tiene de positivo, es la precisión. De tal modo que esa fue una de sus grandes fortalezas en la vida. Y el orden, no faltaba más. La disciplina para poder hacer las cosas como tienen que hacerse. Hasta en sus vacaciones. Me acuerdo que religiosamente aprovechaba la vacancia judicial para estar un mes en la playa. Había trabajado todo el año, pero ese mes era sagrado en la playa y le visitábamos los hijos, la familia. Se dedicaba también a leer muchísimo, pero un tipo ordenado en todo. Era un hombre que conocía la historia del Ecuador, la historia de Tungurahua. Pude heredar su historia escrita por González Suárez, su historia de Pedro Fermín Ceballos y también algunos libros sobre Roma. Él era muy informado y conocía el auge y la tragedia de la República Romana. Recordaba cómo Julio César tuvo que cruzar el Rubicón y con ello desencadenar el final, digamos, de la República Romana. Y preocupaba porque veía similitudes con lo que observaba en Ecuador. Sí, definitivamente interesante el esfuerzo que tú lograste hacer de hablar con él para plasmar todo en un libro. Es admirable, ¿no? Especialmente cuando uno tiene tanto cariño y amor por el padre y sabe que eventualmente no va a estar. Pero estuvo lúcido hasta los últimos días y esa es una gran bendición para todos, no haberle visto así hasta que se fue y poder tener sus enseñanzas como hijos, como nietos, bisnietos también para futuro y para la ciudad. Claro, sí, a través de él en el libro se habla de Ambato, de su historia, de la fundación, se habla del Ecuador, se habla del mundo, de los valores del conservadorismo como filosofía, se habla de todo aquello que a él le interesaba. Es un libro, digamos,
bastante integral, ese fue el propósito, y tiene las suficientes fuentes bibliográficas para sustentar lo que se dice. Aproximadamente unas 350 fuentes debidamente citadas. Y la última pregunta para cerrar, su religiosidad, su conexión con Dios, ¿qué impresión te deja a ti? Porque el abuelo iba todos los jueves al Santísimo, me acuerdo, pero además un tipo católico, siempre cercano a la Iglesia Católica, incluso con la relación empresarial del periódico, pero además un fiel creyente de Dios. Sí, un fiel creyente, así es, un católico a toda prueba, alguien que sabía que a través de la oración se acercaba a Dios, y ese fue un gran ejemplo. Un católico, no los católicos a medias, Postizas, que por ahí se pierden pues siguiendo ciertas doctrinas de autocomplacencia, no. Él era católico y eso al menos me trasladó a mí, entiendo que a ti y a otros más. A todos, sí, sin duda. ¿Algunas palabras finales que nos quieras decir sobre el libro? Bueno, pues aquí estamos, los herederos intelectuales de Luis Torres Carrasco. Aquí está el libro. Realmente fue una edición pensada para la familia. No era masiva, pero ha generado algo de interés, especialmente entre personas que le conocieron, que quieren conocer más de Ambato, e incluso de propios ambateños. Y mi libro se está comercializando para los que quieran en la librería española, ¿no? Los pocos, Porque no fue pensado jamás para que sea... No, de ninguna manera, pero algunos me han dicho dónde consigo, como son tan pocos, librería española está distribuyendo. Así es, así que ya saben, el libro. Y gracias por estar aquí. Hemos concluido este primer episodio de podcast. Espero que les guste. Este va a ser un espacio de discusiones tranquilas, pero profundas, porque creemos aquí que tanto tweet, tanto reel, como le dicen en los videos de Instagram, nos atrofia un poco la discusión, el cerebro y la capacidad de profundizar las cosas. Así que lo que queremos aquí es tratar estos temas. No dejen de seguirnos. Estamos ya en Apple Podcasts, en Spotify y en todas las redes que van a ver a continuación. Así que gracias a ustedes y no se pierdan el siguiente episodio.